bueno, que era cuando hagamos un repaso, vamos a hacer un repasito más o menos de qué pasaba si eran dos sonidos iguales, cómo era el procedimiento, ¿cierto? Hacer, esto lo van a ver en el práctico, haciendo, ¿cierto?, el procedimiento de las restas aritméticas y luego aplicar la expresión logarítmica para poder sacar el valor de suma de dos sonidos. Vamos sumando de dos en dos, obviamente. Eso no quiere decir, acá vemos que la suma de dos sonidos iguales nos da el sonido 1, cualquiera de los sonidos, más 3 decibeles, es decir, que se refuercen 3 decibeles. En realidad, lo que nosotros tenemos es que se duplica la energía sonora. Es decir, acá llegamos a que el valor de 70 más 70 decibeles es 2 veces el umbral de audición. Se duplica la energía. Entonces, y el resultado del nivel de intensidad sonora es uno de ellos más 3 decibeles. Eso siempre cuando tengamos dos sonidos iguales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sonido que supera, esto lo van a tener con el uso de esta tabla, a través de esta tabla, que responde la tabla a esta curva? Podemos trabajar con la curva o podemos trabajar con la tabla. Con esta tabla van a empezar a sumar sonidos y van a empezar a sacar los coeficientes que le corresponden a cada diferencia de sonido. Por ejemplo, en el caso de que era 0, le correspondía 3. Sumamos al mayor, a cualquiera de los dos sumamos ese coeficiente de 3 decibeles. Ahora, si esta tabla tiene hasta 10 de diferencia entre un sonido y otro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tengamos un sonido cuya diferencia, la diferencia aritmética entre los dos supera los 10 decibeles, se produce un enmascaramiento. ¿Qué quiere decir? Que el sonido mayor cubre al sonido menor. Entonces el resultado va a ser ese sonido mayor. Obviamente porque lo supera y no puedo percibir. Es lo que nos está pasando como conclusión en esta diapositiva. Es decir, cuando los dos niveles son iguales, en caso de dos trompetas que se hace sonar igual en un sonido, entonces ambos son iguales, se duplica la energía y el valor resultante, o sea, uno de ellos va a ser 70 o 100 o 10 o 20, si son iguales, más 3. En cambio, si son diferentes y esa diferencia supera ampliamente los 10 decibeles, es como si tuviéramos, lo magnifica como si fuera el peso del elefante con respecto a la hormiga. Ingeniera, póngale la copita y póngalo con mayor amplitud. Borre ahí, dice ocultar y póngale la copita para OF5. Sí, espérese un segundo, ahí está. Y póngale la copita para que se expanda Ahí está, mejor ahí. Profe, disculpe, arquitecto, ¿puede grabar clase? Bueno, ya lo grabo, disculpen. Gracias por avisarme. Gracias. Bueno, ahí ven todos cómo se produce el enmascaramiento. ¿Qué quiere decir el enmascaramiento? Es que es como que asimilamos el peso del elefante con respecto a la hormiga. ¿Quién es más pesado? Obviamente, comparar el elefante con la hormiga. Es lo mismo pasa en el sonido. Es que este sonido, lo cubre totalmente al otro. O sea que se percibe el de mayor energía que el otro. Entonces, ahí está el efecto. Este señor está veraneando, escuchando, deleitándose del forjeo de ese pajarito. Entonces está descansando, haciendo un descanso en su viaje por lo visto, y de pronto viene un camión con un estruendo o toca bocina o con el escape muy fuerte, de tal manera que el jorqueo del pajarito está cubierto por ese sonido tan fuerte y estridente que es el del camión. Entonces eso,
quiere ejemplificar lo que pasa en el enmascaramiento de un sonido con respecto al otro. Y sucede que cuando estamos en un ambiente que queremos acondicionar acústicamente y estamos determinando los niveles de intensidad sonora producidos por, llámese la palabra, llámese la música, llámese el teatro, entonces, ¿yo qué quiero? Yo voy a ver el teatro, yo voy a ver escuchar la música, yo voy a escuchar la palabra. Y de pronto siento que exteriormente se siente sonido de escape, de moto, de transeúnte, de gente que conversa. ¿Y por qué lo siento? Si yo he acomodado, he hecho el diseño, hice el diseño acústico de la sala, para que esto no se perciba. Entonces hay algo que está andando mal. Entonces lo que se procura con el diseño acústico es casualmente esto, lograr el objetivo de que yo vaya y escuche la música, o vaya a escuchar la palabra, o vaya al teatro. Es decir, y no que el ruido ese exterior, que ya vamos ya poniéndole un nombre, ese ruido exterior se denomina ruido de fondo. Entonces, cuando el ruido de fondo me tapa a la palabra o me tapa al sonido que yo he buscado con ese diseño, entonces tendré que rever el acondicionamiento del envolvente. ¿Me entienden? Entonces, ustedes, eso es lo que van a hacer ahora, van a hacer la suma de sonidos por ahora para determinar qué sonido es el que hay en un determinado ambiente. Probablemente ustedes van a llegar a un valor. En las clases que vienen vamos a ir arrastrando este valor determinado para ver cómo voy a condicionar ese local que tiene ese nivel de intensidad sonora para que realmente yo logre eso y no moleste ni a los de afuera ni los de afuera molesten hacia adentro. Bueno. Esto es lo que vimos anteriormente, eso es lo que se produce en un recinto, en una sala. ¿Qué pasa con la palabra en el campo libre? ¿Qué le llamamos campo libre? Cuando yo no tengo ningún envolvente que me refuerce o que me aísle de la sala donde yo estoy haciendo un diseño acústico. Entonces, en el campo libre, nosotros, tanto la palabra como los instrumentos musicales, emiten sonido en todas las direcciones, obviamente. Y la velocidad de sonido en esas direcciones es la misma en todas ellas. Entonces, si tenemos una fuente que direcciona su sonido en un solo lado, se propagan ondas uniformes y de expansión y compresión que son esféricas, como la que vemos acá al costado. Pero, si bien nosotros, la voz humana, como los instrumentos musicales, emiten sonido, como dijimos al comienzo, en todas direcciones, generalmente la mayor parte es direccional. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos mirando en este caso, miren, nos ubiquemos en que está al costado como si fuera la planta, ¿viste? A nosotros nos están viendo desde arriba. Entonces estamos ubicados acá. Entonces, mirando hacia el sentido de la flecha. Se demuestra y se comprueba que en esa dirección la frecuencia es mucho mayor que en otras direcciones. Por más que estamos en campo libre y podemos emitir sonido en todas direcciones. Pero se comprueba que en este sentido, en esta dirección, las ondas sonoras el nivel de intensidad del sonoro es mayor. Y además, ¿qué se comprueba? Que la diferencia entre esa dirección, entre adelante, que está haciendo uso de la palabra hacia adelante, la frecuencia es mayor. Y la diferencia con respecto atrás es alrededor de 18 decibeles. Y a los costados, o sea, transversalmente, es de 7 decibeles. O sea que por más que nosotros tengamos libertad de hablar y poder direccionar nuestra voz en todos lados, y no es la misma como nos parece. Bueno,
nosotros, esto también lo van a ver, cuando a medida que se determina una medición a una cierta distancia de la fuente sonora, llámese un orador, llámese un instrumento, llámese una máquina, a medida que nos alejamos, vamos disminuyendo el nivel de intensidad sonora. Y esto se determina a través, y esa diferencia de intensidad se lo determina a través de esta expresión, que esa diferencia de intensidad medida acá con respecto a la tomada acá, o medida acá con respecto a lo que yo puedo medir en esta primera superficie, va a ser igual a 20 logaritmo de R2, que es la distancia de la fuente sonora a esta primera punto, dividido R1, que es la diferencia de la distancia desde la fuente sonora al punto 2. Entonces, nosotros, para saber cuánto es la intensidad sonora que llega en este punto, a este punto, va a ser la que he medido acá, en el primero, ahí yo he medido, menos la diferencia que he obtenido con esta expresión. Es decir, que a medida que yo me alejo de la fuente sonora en campo libre, yo tengo un menor nivel de intensidad sonora. Y en el campo libre, ¿por qué no puedo controlarla como en un recinto? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué no puedo reforzar yo? ¿Qué tengo en el campo, en una sala, en un recinto? Por paredes. La envolvente. La envolvente, muy bien, las paredes, exactamente. Tengo un cierre, entonces, ¿qué pasa? Al emitir la fuente sonora un sonido, yo inciden las ondas sonoras en la envolvente, y ahí que producen una reflexión. Está bien, vamos a decir ahí no más reflexión, porque pasan otras cosas más, pero por lo menos tengo alguien que me refuerce. ¿Es parecido al efecto eco, profe? El eco se aprovecha en eco, porque hay ecos buenos y ecos malos, ¿me entiendes? Porque peor cosa que puede pasarle a algún orador es que se le devuelva la voz a él. Es decir, que haga ese eco que es tan feo, que uno lo usa tan gracioso cuando va lejos y habla o pega un grito o silba y se siente después, a los segundos, la voz, ¿me entiendes? Eso es bueno para cuando estoy en campo libre, pero cuando estoy en campo cerrado no es bueno, ¿me entiendes? En recinto. Se trabajan los ecos para evitar y que sean buenos. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte esa de reflexión. Bueno, y en cambio en campo libre no tengo eso. Y es lo que pasa, por la cual yo, en vez de tener un nivel de sonoro, que sea escuchado o percibido, se va a percibir hasta cierta distancia. ¿Por qué? Porque no tengo realmente un entorno que me refuerce esa voz, que me pueda mantener la emisión de voz, y que es lo que pasa en el recinto. El recinto, para evitar que suceda eso, yo tengo que reforzar los rayos, es decir, al rayo directo lo tengo que reforzar con los rayos reflejados. Bueno, o sea que al oyente le llega un rayo directo, que es la emisión que hace la fuente sonora directamente al oyente. Pero también, cuando estoy en recinto cerrado, tengo un refuerzo para los que están atrás, los que están más alejados de la fuente sonora, que es el refuerzo por los rayos reflejados. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer esta determinación de reducción del sonido por distancia en el trabajo práctico, haciendo uso de estas expresiones, en donde por ejemplo, la distancia al punto alejado donde yo quiero determinar, y de minúscula es el punto donde se mide el sonido emitido por la fuente sonora. Eso vamos a hacer un ejercicio cuando esté el arquitecto Marcelo Rojas. Bueno,
Otro tema que tenemos que ver es el nivel de fuerza sonora. Habíamos visto nivel de presión sonora, nivel de potencia sonora, nivel de intensidad sonora y este nivel de fuerza sonora. Generalmente nosotros diariamente decimos, percibimos y nos expresamos así diciendo que un sonido es fuerte, aquel sonido que escuché recién es fuerte o es débil, distingo entre fuerte y débil, pero también tengo que decir, a veces digo, no tengo que decir, digo, el que conoce más, no, es grave, no, es agudo, porque lo conoce o porque estudia música o porque lo aprendió. ¿Mm? Pero la mayor parte de las expresiones nuestras son de decir es fuerte, o no hables tan fuerte, o hablas muy bajo, no te escucho. ¿Mm? Bueno, entonces ese tipo de expresiones tenemos a diario. También el nivel de audibilidad decimos que es igual a, en flujo de energía, a 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Pero ese nivel de fuerza, ese flujo de energía está para un nivel de audibilidad producido para una frecuencia de 1000 Hz. Es decir, para cuando nosotros medimos los niveles de audibilidad, tanto de expresado en la unidad que sea presión sonora, que es igual que intensidad, sea potencia sonora, lo tenemos que decir para qué frecuencia. No podemos decir, 10 a la menos 12 es para siempre, para todo. No, es para 1000 Hz hasta 3500 Hz. Pero esto se hace en base e incluso entre esos valores, entre 1000 y 3500, a veces ese nivel de audibilidad que nosotros, de percepción humana, a veces varía. Hay veces que lo percibimos y otras veces que no. Entonces, dos personas como Fletcher y Manson son dos estadistas que han hecho investigaciones con respecto a cómo se produce la sensibilidad del oído humano. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron unas curvas denominadas isofónicas, en donde, ¿cómo hicieron? Hicieron determinaciones estadísticas, mediciones acústicas, haciendo mediciones a oyentes con oído normal y ubicados en salas donde solamente se percibían tonos puros, sonidos de tonos puros, es decir, que no había ni reflexión, o sea, reverberación, y los ruidos obviamente ajenos. Solamente habían puesto para la percepción de esa gran cantidad de gente, hacían ciertas determinaciones, no tan solo un día, porque miren, para hacer estos ábacos han requerido bastante estudio. Entonces, para poder determinar estas curvas, que se denominan isofónicas, que quiere decir que se escuchan, o se perciben, o se leen, como si cada una fueran de igualmente tensas. Y ustedes saben que estas curvas están construidas dentro de la gama audible entre 20 y 20.000 Hz, que es la percepción desde el punto de vista de la frecuencia. Y en lo que hace entre 0 y 120 de intensidad o de presión sonora, que es la parte audible dentro de la intensidad sonora para el ser humano. O sea, dentro de esta zona se hicieron todo este estudio de estas curvas para determinar qué cosa, determina cómo se comporta la sensibilidad del oído o la sonoridad. Es decir, que la sensibilidad del oído humano se mide en FON. Y esto FON significa la sensibilidad
Profe, disculpe, no sé si a usted se le cortó o a mí, pero no se le entendió nada al último. Sí, ahora le aviso. Ahora le aviso. Perdió la señal. Gracias. Suele suceder por un tema de señal. Señal de internet, uno por ahí, bueno. Así que bueno, a ver qué es lo que sucede. Vamos a tener que prever, Juan, una música de fondo, algo. Tengo acá la 100, la 96.5. Dale, así no se baja el espíritu, Juan. Tengo acá la 100. Y con, Sí. con todo esto de la cuarentena también habría que repensar las instalaciones de Wi-Fi y de todos estos servicios a la hora de